Pepe, ahí sí. Ok. Bueno, por suerte me lo dijeron ahora y no al final. Bien, de todas maneras, lo que yo quería plantear, lo anterior que se estaba hablando, está todo bien. Acá sí me interesa lo de la función de onda. En realidad, para plantear lo siguiente, cuando estamos hablando de estos coeficientes que están dentro de la función de onda, simplemente, si estamos hablando de un compuesto no polar, como puede ser la molécula de hidrógeno, donde no existe una diferencia de electronegatividad entre los elementos, este coeficiente va a ser el mismo. Si estamos hablando de una molécula polar, donde tenemos una diferencia marcada de electronegatividad de una especie y la otra, espérense, discúlpenme, tengo que cargar la batería. Ya está. El coeficiente va a estar mayoritario atraído hacia la especie más electronegativa. ¿Qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de esto? Que si estamos hablando de una función de onda, los electrones, la representación de un orbital está dado por una onda. ¿Esa onda qué características tiene? Que al combinarse vamos a ver las dos situaciones extremas. ¿Cuáles son las dos situaciones extremas? Una interferencia constructiva donde ambas ondas se estén moviendo con la misma coincidencia en cuanto a su máximo y mínimo. ¿Esto qué nos da? Que se está reforzando esa interacción y por tanto hay una mezcla de ambos orbitales aumentando la densidad electrónica. ¿Qué cosa es lo que estamos diciendo con aumentar la densidad electrónica? Que está aumentando la probabilidad de encontrar a los electrones en esa región del espacio. La forma que adquiere este orbital molecular está en coincidencia con las características de los orbitales atómicos que le dan origen. Por el contrario, si las ondas no están resonando con la misma armonía, como este caso que estamos planteando acá, donde son contrarias totalmente, la interferencia es destructiva. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la probabilidad de encontrar al electrón en esa región es mínima. Déjenme ver que acá tengo gente que entra un poquito más tarde. Vamos para allá. Por tanto, lo que estamos planteando es que vamos a encontrar una menor probabilidad de encontrar el electrón en esta zona. ¿Qué estamos hablando con esto? Lo siguiente, tenemos entonces dos posibilidades, una constructiva, una destructiva. Esta zona que estamos planteando acá, lo que nos está hablando de un nodo. ¿Qué cosa es un nodo? Una región donde no hay probabilidad de encontrar al electrón. Por tanto, el electrón en última instancia va a estar en los dos orbitales atómicos porque no se han enlazado. Eso es lo que estamos diciendo con estas dos posibilidades de combinación de orbitales atómicos. Bien, entonces, ¿qué es importante lo que hemos hablado acá? Que cuando estamos hablando de un plano nodal, la probabilidad de encontrar el electrón es cero. Espérenme a ver si acá alguien escribió algo. No. Ah, bien. Era lo anterior. Disculpen que yo a veces voy mirando abajo. Entonces, ¿cómo podemos representarnos esto que hemos dicho? Yo siempre cuando veo el TOM es una bobería, pero me recuerdo de la cosa esa que está en Tortuga. Bien, yo combino dos orbitales atómicos. Esos dos orbitales atómicos me dan dos orbitales moleculares con diferente energía. ¿Por qué diferente energía? Por lo siguiente, porque cuando la interferencia es constructiva, tenemos un mínimo de energía. Cuando la interferencia es destructiva, hay un máximo de energía porque tengo que dar energía para poner los electrones en esta posición. Fíjense que siempre cuando nosotros hablamos de un enlace simple, lo que estamos hablando es de un enlace sigma. Esa es la misma notación que nosotros vamos a seguir
en esta combinación. ¿Qué cosa es lo nuevo? Lo nuevo que estamos planteando acá es el carácter antienlazante de ese otro orbital. Tenemos un orbital enlazante y tenemos un orbital antienlazante. ¿Qué quiere decir también cuando estoy hablando de orbital antienlazante? Que él no va a contribuir al enlace de la molécula, o sea, que le quita estabilidad a esa molécula. En este caso que estamos planteando aquí es la molécula de hidrógeno. Bien, esto que tenemos en este lado acá, lo que nos está planteando es el nivel energético de ambos. Y observamos que en el caso del orbital enlazante su energía es menor. Por eso este orbital explica la formación de la molécula y este orbital donde hay una mayor energía está en contra de esa posibilidad de formación. En el caso, bueno, la molécula que planteamos anteriormente. Nuevamente, y vamos a ampliar un poquito más esto. Está claro que cuando nosotros hagamos nuestro diagrama de orbitales moleculares no tenemos que ir escribiendo al lado lo de probabilidad y no probabilidad, pero tenemos que tenerlo claro. O sea, tenemos que tener claro que nosotros estamos combinando dos orbitales 1s del hidrógeno para dar lugar dos orbitales moleculares. La combinación de X orbitales atómicos me dan X orbitales moleculares. Si son dos orbitales atómicos lo que yo combino, me dan dos orbitales moleculares. Si combino 4 orbitales atómicos, me van a dar 4 orbitales moleculares. Bien, en este caso, que tenemos estos dos que estamos analizando, estamos planteando que la interferencia es constructiva para el caso del orbital enlazante y que la interferencia es destructiva para el caso del orbital antienlazante y que se representa de esta manera. Sigma porque es el primer enlace que estamos planteando. Bien, entonces ya lo podemos completar. Si nosotros quisiéramos plantear las funciones de onda, como esta es constructiva, es la suma y como esta es destructiva, es la resta. ¿Cómo se hace el llenado acá en este caso? El orbital atómico de hidrógeno tiene un solo electrón, cada uno de ellos. El llenado de los orbitales atómicos está en función de lo que nosotros ya sabíamos. Se llenan primero los de menor energía y si hay más de un orbital, aplicamos el principio de distribución de Hund. Veamos y repasemos lo que estamos hablando. Los electrones se colocan en un diagrama de orbitales moleculares comenzando por el de más baja energía. Si ustedes recuerdan eso, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Cuando hacíamos la distribución electrónica, llenábamos primero el 1s, después llenábamos el 2s, después el 2p y así sucesivamente. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el principio de exclusión de Pauli. Si recuerdan, el principio de exclusión de Pauli es que no podemos tener dos orbitales con los 4 números cuánticos iguales. Por ejemplo, acá tenemos el del hidrógeno, el 1s, y acá tenemos el del helio, que sería 1s2, donde el segundo está girando menos. Recordemos que siempre dijimos que el primero es positivo, pues el negativo. Si tenemos más orbitales, como en el caso del 2p, aplicamos el principio de exclusión de... A ver si alguien más entró. No. El principio, la regla de Hund, que es la del apareamiento una vez que hayamos planteado un electrón en cada uno de esos orbitales. Veamos que es muy sencillo lo que estamos hablando. Acá, para el caso del hidrógeno, tenemos un electrón, llenamos el orbital de menor energía, que es el orbital enlazante. Sigma, principio de exclusión de Pauli, uno girando positivo y uno girando menos un medio. Bien, muy sencillo lo que estamos hablando. ¿La molécula es más estable? Sí, porque acá en el orbital antienlazante no tenemos a nadie. Por eso esa molécula se forma. Veamos y calculemos el orden de enlace. Para esta molécula, el orden de enlace, ¿cómo la calculamos? Un medio del número de electrones en los orbitales enlazantes menos el número de electrones en los orbitales antienlazantes. Para el caso anterior, el orden de enlace me da 1, porque tengo 2 electrones en orbitales enlazantes y 0 acá. Por tanto, 1 medio por 2, 1. Evidentemente, y ya lo sabíamos de cuando vimos las demás teorías relacionadas a el enlace covalente,
en la misma medida que yo tenga una mayor cantidad de enlaces, la molécula va a ser más estable y la distancia de enlaces va a ser menor porque la atracción entre los núcleos va a ser más fuerte. Bien. Veamos el caso de la molécula de helio. En el caso de acá nos faltaría una flechita que nos indicara el nivel energético. Tenemos dos orbitales atómicos, 1s en ambos casos completos. Hacemos el llenado del orbital atómico, que sería el que estaría, orbital molecular, disculpen, que sería el que estaba colocado acá. Bien. Lo que sabemos, primero llenamos el menos, después como hay un solo orbital, el segundo electrón tiene que venir acá, el tercero va al orbital antienlazante. Cuando yo ahora el cálculo acá del orden de enlace, ¿qué me da ese orden de enlace? Me da 0. ¿Qué me dice? Que la molécula no se forma. ¿Por qué? Porque no es estable. Porque yo tengo un compendio de electrones en el orbital antienlazante que está en contra de la formación de ese enlace. Por eso esa molécula no tiene lugar, porque los orbitales atómicos, o sea, los electrones en los átomos, son más estables que en la molécula. Por eso ese compuesto no tiene lugar. Bien, veamos el caso de la molécula de litio en fase de vapor. Porque si no está en fase de vapor es un compuesto metálico donde evidentemente el enlace metálico difiere del enlace covalente que es el que estamos estudiando. Pero si nosotros aplicamos una temperatura elevada de forma tal que logramos no solamente la fusión, sino la evaporación del litio, acá nosotros podemos hablar de este tipo de sistema. En este caso, nosotros sabemos que el litio ya tiene electrones en el segundo nivel, que sería el 2s. Por tanto, tenemos el nivel 1s lleno completo y el nivel 2s. Acá, yo en principio planteé el nivel 1s que está completo y el análisis que realmente del enlace se debe al nivel 2s. Como esta parte que tenemos acá no aporta el enlace, uno podría obviarla. En este caso, que es muy sencillo, perfectamente se puede dejar. Bien, pero acá esta explicación no trae nada del enlace. Lo que trae el enlace son los electrones de la última capa de valencia, donde vemos perfectamente que el orbital molecular 2s está completo y está vacío el orbital antienlazante 2s. En forma tal, el orden de enlace sería 1, porque la cantidad de orbitales, electrones en los orbitales enlazantes sería 4 menos los 2 del orbital antienlazante. Bien, veamos el caso de la molécula de berilio, su posibilidad de formación o no. Sabemos que el nivel 1s está completo y el nivel 2s también está completo, porque tenemos 2 electrones en cada uno de esos, por tanto, después de llenar el orbital enlazante 2s, tenemos la que se llena el antienlazante. Por tanto, el orden de enlace de esa molécula, en vez de esto acá, me da 0 y la molécula no se forma. Bien. Ahora, ¿qué cosa encontramos después de el elemento del berilio en la tabla periódica? Que el boro, que es el que le sigue, y todos los demás, nos aparecen los orbitales p. ¿Qué cosa va a tener entonces que uno tener en cuenta cuando están presentes los orbitales p? La posibilidad de aparición de dobles enlaces. ¿Qué cosa debemos recordar cuando estamos hablando de eso? Lo siguiente. Por ejemplo, la molécula de eteno que ya hemos visto. En el caso del primer enlace es un enlace sigma. El segundo enlace es un enlace pi. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Si ustedes recuerdan,
Los enlaces sigma son enlaces frontales, los enlaces pi son enlaces laterales, por tanto tienen una menor interacción. Cuanto mayor sea la interacción, mayor va a ser el desdoblamiento o la distancia entre ese orbital enlazante y ese orbital antienlazante. Bien, eso es importante. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que solamente hay una posibilidad de un enlace sigma, porque los orbitales P, como vimos anteriormente, están orientados sobre los ejes. Por tanto, si yo estoy planteando la interacción a lo largo del eje Z para el orbital PZ, no puedo plantear una interacción directa a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Eso es importante. Por tanto, vamos a tener acá un desdoblamiento de los orbitales. Bien. Acá lo que estamos planteando, a diferencia de lo anterior, es que este enlace es frontal, por tanto una mayor interacción, y en el caso de el orbital que sea pi, el enlace es lateral, la interacción es menor. Lo demás es igual, voy a tener orbitales enlazantes y voy a tener orbitales antienlazantes. En el caso del orbital antienlazante me está planteando la presencia de un nodo, mientras que en el orbital enlazante me plantea la presencia de una combinación o una interacción positiva entre esas longitudes de onda. Bien, ¿cómo eso lo representamos en un gráfico? Esa diferencia energética fácil de esta forma. Acá tenemos la interacción solamente de los orbitales S y acá tenemos la interacción de los orbitales P, donde una primera interacción es directa, sigma, donde hay un mayor desdoblamiento o una mayor diferencia energética entre ambos orbitales, y los orbitales pi, estos orbitales pi son doblemente degenerados. ¿Qué quiere decir que sean doblemente degenerados? Inicialmente los orbitales P son triplemente degenerados, los tres tienen la misma energía, pero al combinarse para formar orbitales atómicos, debido a que en un solo caso la interacción es directa y en el otro caso no, tenemos diferencia de energía entre esos orbitales. Los pi tienen la misma energía, doblemente degenerados porque son dos orbitales pi. Los sigma son uno solo. No tiene sentido hablar simplemente degenerado, porque ahí está él solo. Bien, en función de eso, tenemos acá producto de la combinación. Recuerden lo que habíamos dicho anteriormente, tenemos 3 y 3, 6 orbitales moleculares. 3 enlazantes, 3 antienlazantes. El llenado es el mismo. Observen una cosa acá, importante. Yo no he considerado la interacción entre el orbital S y el orbital P. Bien, de momento vamos a hacer ese análisis, no interacción entre los orbitales S y P, y después vemos cómo esto puede afectar nuestro diagrama de orbitales moleculares. Bien, entonces estamos en condición de analizar ahora el diagrama de otras moléculas. ¿Cuál vamos a analizar primero? Dentro de nuestra tabla periódica, los elementos de mayor electronegatividad. Estamos en el periodo 2. Si ustedes tienen a mano una tabla periódica, vamos a analizar el oxígeno y el flúor. Si estamos hablando de una diferencia de electronegatividad marcada, disculpen que se me trabó la lengua, lo que estamos planteando es lo siguiente. La carga nuclear efectiva es mayor en estos compuestos. Por tanto, ¿qué es lo que trae esto como me quedan 10 minutos, en 10 minutos nos volvemos a conectar? Esto siempre que quieren vender. Bien, vamos para acá. Entonces, ¿en qué sentido está dado esto?
en que los orbitales S van a estar divididos por núcleo que los orbitales P. Por tanto, la diferencia entre estos niveles energéticos es grande. Cuanto más electronegativo sea el compuesto, mayor es la diferencia. Y por eso es que en este caso, tanto para el oxígeno, para el flúor y para el neón, escríbanselo ahí ustedes, no hay interacciones entre los orbitales P y los orbitales S. Observen en este caso acá que yo no tuve en cuenta el nivel 1S. ¿Por qué no lo tuve en cuenta? Porque es la capa más interna y yo voy a tener que ese nivel 1S va a estar lleno completo. Por tanto, lo que puede aportar él para la explicación del enlace es poco y nada. ¿Por qué tuvo en cuenta acá el 2S aunque esté lleno? Porque acá yo voy a hablar de interacción entre el 2P o de que no hay interacción en el 2P. Y entonces en función de eso es que por esa razón yo lo voy a plantear. Lo mismo ocurriría con el cloro, donde estaríamos hablando de el orbital, los orbitales que están en el nivel 3, o sea, sería 3S y 3P. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta que estas moléculas que estamos hablando son moléculas simétricas. La energía de los dos son iguales, los compuestos son no polares. Por eso es que el orbital 2P está al mismo nivel energético del orbital 2P, porque los otros átomos que tengo acá van a ser iguales. Estoy considerando compuestos homonucleares. Son compuestos simétricos. Eso también escríbanlo. Y ahora sí, ya podemos seguir hablando de nuestra molécula de oxígeno, donde tenemos que tener en cuenta lo que es muy fácil y sabemos que la distribución electrónica 2S, 2P4 son compuestos simétricos, la molécula es homonuclear, no hay interacción entre el nivel 2S y el nivel 2P. El orbital sigma antienlazante tiene menor energía que el sigma antienlazante y como la interacción es mayor entre el enlace sigma, va a haber una diferencia energética mayor que entre los orbitales correspondientes a los orbitales pi, enlazante y antienlazante. El llenado 1, 2, 3, 4, acá lo completamos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Esto me explica electrones desavariados, molécula de oxígeno paramagnética, acorde a lo que se observaba experimentalmente. Por otro lado, el orden de enlace acá sería 6 menos 2, U, la otra forma, 8 menos 4, que me sigue dando 4 entre 2, orden de enlace 2. El orden de enlace para el compuesto de oxígeno es 2, lo cual explica la formación de doble enlace que ya nosotros sabemos. Acá lo que habíamos dicho que no lo íbamos a tener en cuenta y que perfectamente para esta molécula, considerando solamente los niveles 2S y 2P, está bien. Y el orden de enlace tal como lo habíamos analizado anteriormente. Veamos la molécula de flúor. En realidad habría que incorporar, como dijimos anteriormente, el orbital 2S, pero acá, por vago que soy yo, no lo puse. ¿Qué característica tenemos esto acá? No hay interacción entre el orbital 2P y el orbital 2S. Tenemos 6 electrones en los orbitales enlazantes, sigma y pi enlazantes, y tenemos 4 electrones en los orbitales antienlazantes. Observen que la molécula entonces sería una molécula diamagnética porque todos sus electrones están avariados. El orden de enlace sería 1. ¿Qué ocurre cuando hay interacción? Ustedes en este caso pueden ir en el librito, en el folleto, a la página
63. O en el folletito ese que le dimos para el PDF, pueden ver en la página 8 del PDF. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los compuestos no tienen una diferencia de electronegatividad grande, como en el caso del boro, o en el caso del carbono, o en el caso del nitrógeno, hay una interacción entre los orbitales S y los orbitales P, a diferencia de lo que habíamos visto para el caso del oxígeno, flúor o neón. ¿Qué trae como resultado? Si este se interacciona con este, genera una menor energía para el orbital 2s y una mayor energía para el orbital 2p. En el orbital antienlazante del 2s uno no observa nada, porque uno lo que hay es que se achica la distancia entre estos dos, pero esto lo que hace es bajar acá. Pero acá sí, porque aquí lo que se ve es una inversión en los niveles energéticos, lo cual da como resultado que primero tengo los orbitales pi y después tengo el orbital sigma. Ese es el resultado de esta interacción. Normalmente uno como plantea esto con una flecha que tienen lugar con este señor acá y con este señor acá, no con este, porque si hubiera interacción con este se mantendría la situación de niveles energéticos que habíamos visto anteriormente. Bien, eso ustedes lo ven perfectamente en los gráficos que le dije de los orbitales. Lo estoy viendo abajo, me quedan 2 minutos. Bien, en función de eso, el resto es igual en cuanto al llenado. Bien. Simplemente vuelvo a decir que acá lo que uno observa de manera práctica es que el orden energético sería sigma enlazante 2s, sigma antienlazante 2s, pi enlazante, sigma enlazante. Y observen que en este caso no se produce ninguna variación en ese sentido. Bien, una manera de plantearlo como está escrito ahí. Veamos ahora el caso de la molécula de boro, que tenemos un electrón. Como hay una interacción entre el orbital enlazante y el orbital antienlazante, acá esto está mal, esto tendría que ser un 2 correspondiente a estos señores que están acá. Lo que pasa es que en algunas maneras de escribirlo, uno va poniendo los números continuados, pero este es 2S y este es 2P. Normalmente uno plantea que la interacción es en el eje Z, por convención se plantea eso. Bien, entonces acá llenado tendríamos estos orbitales llenos del 2s y nos aparecerían un electrón en cada uno de los orbitales pi. Esto, por ejemplo, explica que la molécula sea paramagnética. Bien. En el caso de la molécula del nitrógeno, la diferencia es que tenemos todavía más electrones y tenemos 6 electrones acá, lo cual nos da la explicación del triple enlace entre las moléculas de nitrógeno. Y por otro lado, vemos que la molécula es diamagnética. Me queda 1 minuto, nos vamos a conectar en breve nuevamente. ¿Qué les pido, por favor? Cuando nos conectemos, que me digan las dudas que tienen respecto a lo que hemos estado hablando hasta el momento. De entrada, lo más importante a remarcar es que para compuestos como el boro, carbono y nitrógeno tenemos una interacción entre los niveles S y P que genera esta inversión entre los orbitales pi y los orbitales sigma en nuestro diagrama de orbital molecular. Bien. Por otro lado, nuevamente, mi diagrama orbital molecular, acá estoy combinando orbitales atómicos y en el centro es que ocupo mi orbital molecular. ¿Está?